Hola, ¿cómo están? ¿A que no saben cuál fue el invento más importante que se dio aquí en América hace unos 7000 años atrás? La invención de la alfarería. Y ese invento que modificó los desarrollos culturales de los pueblos prehispánicos americanos se dio aquí, en el Caribe colombiano, específicamente en el actual municipio de San Jacinto, en Bolívar. Allí, los seres humanos que habían dejado de cazar megafauna tuvieron que modificar sus pautas de vida. Y en esos cambios, en esa modificación, empezaron a utilizar otras cosas. Ya sus herramientas de piedra para cazar megafauna no eran necesarias, debieron utilizar otras herramientas y empezaron a experimentar por otras cosas que tenía el entorno. Una de ellas, la arcilla. La arcilla, cuando se modela y se quema, se pone muy dura, rígida y permite generar una cantidad muy variada de objetos. Pues ese proceso, que parecería muy sencillo, ahora mismo vamos a una tienda y compramos la arcilla, pues requiere un conocimiento complejo del entorno, saber cuál es la mejor arcilla para hacer un vaso, un plato o una olla. ¿Qué aditivos le debo poner a esa arcilla para mejorar sus características y evitar que sea porosa, que tenga más resistencia, que nos permita exponerla al fuego? ¿Cuánto tiempo debo dejarla secar después de que la amaso y hago el objeto? ¿Debo ponerla al sol? ¿Debo ponerla a la sombra? ¿Durante cuánto tiempo debo hacerlo? Después debo cocinar, hornear ese objeto. ¿Cuánto tiempo debe estar horneado? ¿A qué temperatura? Ese proceso que es tan complicado, ese invento finalmente que tiene un carácter tecnológico fundamental, se dio aquí en el Caribe colombiano. Y en esta vitrina tenemos unos espectaculares ejemplos de esa cerámica. Una cerámica que tiene unas características muy particulares. Es una cerámica que tiene una decoración muy variada, sobre todo en sus asas. Y si uno mira detenidamente cada una de esas asas, va a encontrar animales. Animales que representan la biodiversidad del bosque seco tropical de esta región. Esta vasija y esta cerámica tiene también otras características. Como todas las cerámicas tempranas del continente americano, tiene desgrasante vegetal, a diferencia de las otras cerámicas que ya tienen otros tipos de desgrasantes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener desgrasante vegetal? Pues que cuando yo le pongo fibras vegetales a la arcilla, lo pongo a secar y después lo cocino en el horno, esas fibras vegetales se van a quemar y van a desaparecer. Eso permite que las vasijas sean muy ligeras, cómodas para transportar, pero extremadamente porosas y frágiles. Si yo pongo un líquido allí durante varios días, se va a ir. Si yo la expongo al fuego para cocinar, se va a destruir. Entonces, en un principio, la cerámica temprana debió haber sido utilizada para almacenar alimentos secos y utilizada para servir los alimentos. ¿Cómo creen ustedes que se podía hacer un sancocho antes de inventarse la alfarería? Seguramente no podíamos tomar sopa antes. ¿Cómo se guardaban los alimentos? ¿En dónde se guardaba y almacenaba el agua, por ejemplo? Además, la alfarería nos permitió otra cosa supremamente importante, es desarrollar la creatividad, desarrollar las capacidades artísticas, porque lo que ustedes ven allí son obras de arte. Es la manera en que desde la plástica se puede reconstruir el ambiente, se pueden transmitir información. Por eso, la cerámica después, en contextos arqueológicos, se vuelve fundamental, porque cada sociedad decide imprimir un estilo propio a esa cerámica. Así como nosotros tenemos un estilo particular para vestirnos, tenemos un estilo en la decoración de nuestras habitaciones y de nuestras casas que nos identifica y nos hace únicos, lo mismo pasa con las sociedades prehispánicas.
A partir de la decoración en la cerámica comienzan a establecerse unos procesos de identidad. Entonces vamos a ver que la cerámica maya es distinta a la cerámica mochica, es distinta a la cerámica de tierra adentro, a la cerámica muisca o la cerámica tairona. Eso es algo que vamos a ir viendo con cada una de las vitrinas que compone este museo. Pues ese invento, ese desarrollo tecnológico que se da en el Caribe, se da aquí en San Jacinto. Esas excavaciones las adelantó un colega y un amigo del museo que se llama Augusto Yuela, profesor de la Universidad de la Florida, que desde finales de la década de los 80 y desde principios de la década de los 90, en el siglo pasado, consiguió hacer una magnífica excavación en este lugar y recuperar una gran cantidad de información que nos habla, entre otras cosas, de algo bien importante, y es que esta gente que hizo cerámica era nómada, era cazadora, recolectora, se movía por un territorio amplio. En la estación seca bajaba cerca del río San Jacinto a aprovechar los recursos que le ofrecía este medio, pero cuando empezaba a llover sabían que el río se iba a desbordar y que había que ocupar las zonas altas de los Montes de María para estar seguro y resguardado. Se estaban moviendo. La cerámica no fue un impedimento para eso. En algún momento se pensó que cuando la gente hacía cerámica se volvía sedentaria porque ya no podía mover esas vasijas y trasladarse con estas vasijas de un lugar a otro. Pero los seres humanos somos prácticos. Hacían la loza cuando estaban en la zona baja, y cuando sabían que iba a empezar a llover, abandonaban esa loza y la podían replicar en el sitio en donde iban a vivir los próximos meses. Ese invento revoluciona la manera en que nos expresamos y sobre todo la manera en que comemos también. Va a modificar la gastronomía de los pueblos prehispánicos americanos hasta nuestros días. Los invito a ver qué pasa después de que se aprende a manejar esta técnica y qué es lo que sucede en el Bajo Magdalena. Te esperamos en el próximo recorrido. Los siguientes contenidos te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.